En días recientes se han hecho virales las palabras del realizador cubano Ernesto Daranas en la presentación de su obra titulada Landrián, y que recoge del olvido la vida y obra del realizador cubano Nicolás Guillén Landrián, quien en su tiempo fuera víctima de la censura y de las más descabelladas acciones por parte de la Revolución Cubana, que desde sus inicios procuró acallar a cualquier voz irreverente que se opusiera al oficialismo. Pero ¿quién fue Nicolás Guillén Landrián? ¿Cuáles fueron sus principales obras? ¿Qué castigos tuvo que enfrentar? Ponte cómodo mientras das un like, compartes el video y te suscribes al canal si aún no lo has hecho, porque en Cubanos de a Pie daremos una reseña de la vida del realizador Nicolás Guillén Landrián. Nicolás Guillén Landrián nació en el año 1938, en el seno de una familia de negros cultos, ligados a la literatura, a la imprenta, a las luchas sociales y al periodismo. Era sobrino del poeta Nicolás Guillén. Siendo muy joven, colaboró en la lucha contra el dictador Fulgencio Batista, pero desde los primeros inicios del triunfo de la revolución, fue acusado por su actitud licenciosa y por sus comentarios no acordes a un joven revolucionario. Landrián encontró en el ICAI un espacio donde poder expresar y materializar sus preocupaciones intelectuales. Su cámara recogía el folclore y la idiosincrasia del cubano de la época, al mismo tiempo que criticaba el espíritu de la propaganda y el fervor por el triunfo de la revolución de 1959. Yo no he encajado en ningún lado, salvo en mi obra, solía decir. Según las palabras del propio realizador, trataba de hacer un cine que no fuera igual al de los demás, que no coincidiera con lo demás, que fuera un cine muy personal. La imagen era mucho más importante que la palabra en sí. Me interesaba elaborar la imagen a través de un lenguaje nuevo, un lenguaje atrevido, interesante para el espectador. La censura y el ultraje comenzaron desde las primeras obras de este realizador. Tras la aparición del documental Reportaje de 1965 y Retornar a Baracoa de 1966, donde se reflejaban los disímiles problemas del campesinado cubano, Landrián fue enviado a los campos de trabajo de la Isla de Pinos. En estos campos de concentración de Isla de Pinos desarrolló una esquizofrenia, por lo que lo internaron en un hospital psiquiátrico donde recibió tratamientos con electroshock. Desde el hospital psiquiátrico de Mazorra recibió un documento donde se le diagnosticaba esquizofrenia paranoide, una enfermedad que a juicio del propio realizador y según cuenta su esposa tenía una única respuesta: lo habían esquizofrenizado en la prisión de Isla de Pinos entre los años 1965 y 1966. Lo cierto es que para el poder cubano, Nicolás Guillén Landrián era demasiado creativo, demasiado negro y demasiado popular, y que todas estas características unidas producía un estallido que molestaba mucho. En otra oscura anécdota, cuentan que el director del hospital psiquiátrico donde estaba internado le propuso a su madre, Fidelina Landrián Montejo, que dejara a Landrián viviendo en el hospital, que le permitirían pintar para la institución recibiendo un salario mensual de 10 pesos. Luego de la recuperación y de haber cumplido con su condena, regresó a trabajar en el ICAI. Es cuando dirige Cofea Arábiga en el año 1968. Este sin duda es uno de sus más grandes documentales, definido como un ejercicio irreverente de creación y las más variadas técnicas fotográficas, combinado con el uso exquisito de la música, donde la música de los Beatles no podría faltar. Recordemos que por aquella época los Beatles estaban completamente prohibidos en Cuba. Entre sus títulos más importantes figuran En un barrio viejo, en 1963, premiado en el Festival de Cine de Cracovia, Ociel de la Toa, en 1965, que recibió la Espiga de Oro en el Festival de Valladolid, y Cofea Arábiga en 1968. Landrián en varias ocasiones fue llevado a prisión por desviación ideológica, término muy utilizado en aquel entonces por el gobierno cubano a todo aquel que pretendiera criticar la realidad de los cubanos de a pie. Después de realizar el documental Taller de Línea y 18 en 1971, fue despedido definitivamente del ICAI. Su esposa Gretel Alonso explicó que la década de los 80 fue particularmente dura para Landrián, ya que sabía que no habría un retorno al cine, sino una lucha por la supervivencia y una persecución constante por parte del gobierno. A finales de los años 80,
participó en La Habana en una exposición de pintores disidentes que fue disuelta por la seguridad del Estado cubano. En 1989 llega a los Estados Unidos junto a su esposa como exiliado político y en este país filmaría su último documental titulado Inside Downtown en el año 2001, en codirección con el realizador José Egusquiza Zorrilla. Nicolás Guillén Landrián falleció en Miami el 23 de julio del año 2003, a los 65 años de edad. La vida de este realizador ha sido desenterrada del olvido en un esfuerzo de restablecer en la nación la memoria de su legado y ejemplo. Documentales como Café con leche de Manuel Zayas, El fin pero no es el fin de Jorge Egusquiza y Landrián, el más reciente documental de Ernesto Daranas. Paso a paso, el arte se reinventa para poner en su justo sitio a los creadores que han dado todo por mostrar, a través de su lente y de su arte, la verdadera cara de la nación que palpita, más allá y a pesar de la discriminación, la cárcel y la censura. Y con esta frase ponemos punto final a la entrega de hoy. Así que te pido que nos regales un like, que compartas esta entrega y te suscribas al canal. Así juntos podremos recorrer los maltrechos y censurados caminos que nos ha tocado andar a los cubanos de a pie. Muchas gracias.